Señoras, señores, muy buenos días. Entramos nosotros ahora en esta parte de primera hora, el matutino por aquí por Teleimpacto. Llegamos a todos ustedes a través de los canales 22 y 52. 22 de Aster, Win, también de Tricón, y 52 del Sistema Nacional del Cable de Claro TV. Televisión Dominicana es nuestro contacto para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube a la hora que usted decida ver nuestra transmisión. Primera Hora TV. Gracias a todos. Como siempre, opiniones, comentarios, entrevistas, reportajes, deportes, todo lo que tenga que ver para que usted comience un día plenamente informado de lo que ha acontecido en toda la República Dominicana y en el exterior. Todas aquellas cosas que tienen relevancia y se constituyen en elementos importantes para saberlo en el día de hoy, y nosotros nos encontramos aquí cada día de 6 a 8 de la mañana con todos ustedes para darle cabida a todo este sistema informativo y sobre todo con nuestras humildes opiniones en torno a las cosas. Todo el equipo completo, y aquí está Santiago Cuesta Curi. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va? Señor, buen día. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Yo aquí soy un hombre feliz, siempre me siento bien. Como debe ser. Soy un hombre agradecido de Dios, de Jesucristo, Sí. que nos bendice a nosotros, a lo de aquí, a lo de allá, a este equipo. Tú no necesitas muchas cosas para estar bien. Entonces, yo no necesito muchas cosas. Yo soy como mi seguidor, al que seguía, que ahora lo cambié. No lo cambié, sino que sumé uno nuevo. Sumaste uno nuevo, claro. Yo era un gran admirador, sigo siendo, de José Pepe Mujica. Ahora endosé esa admiración a Andrés Manuel López Obrador. Mi admiración siempre es Jesucristo, ¿eh? Es el hombre que yo he admirado toda mi vida y seguiré admirando. Ahora, en términos políticos, yo he adoptado el seguimiento al presidente de México, que yo entiendo que los mexicanos tienen que sentirse orgullosos. Y después de los mexicanos, Latinoamérica tiene que estar orgulloso de la posición, de la conducta, de la moral, de la honestidad, de la humildad y de la forma de ver el gobierno y de lo que debe de ser un gobierno del nuevo presidente de México, que de hecho ha dado pasos importantísimos que al final deberán ser imitados por muchos presidentes, por los nuevos, porque, como dice el viejo Alario, los viejos no aprenden a hablar. Tiene que haber un cambio de mentalidad muy amplio, asumir riesgo, Sí. porque la decisión de López Obrador, aunque tú oyes ya las mismas bocinas del país, señores, trasladarse a México desde Santo Domingo a criticar la posición del presidente de México. Bueno, tienen que hacerlo, Cuesta. No debe resultar extraño para uno, porque al fin y al cabo ellos reciben un dinero, si reciben un pago para que idolatren el accionar político Corrupto. De las actuales autoridades de la República Dominicana, sin importar. Ellos para eso reciben un pago, han saltado de la pobreza a la riqueza y, negando su capacidad de razonamiento, ellos tienen necesariamente que hacer lo posible de que aquello que está pasando en México con el actual presidente no sea algo admirado por el resto de Latinoamérica, o en este caso de los dominicanos de hoy. Eso yo lo entiendo perfectamente. Ellos no pueden darle cabida, quiesencia al comportamiento y la visión que tiene el actual presidente, que con sus hechos en tan pocos días ya están estremeciendo la conciencia de mucha gente en el mundo y aumentando las aspiraciones que puede tener cualquier ciudadano del mundo en torno a lo que debe ser la dirección política de sus respectivos países. Que eso no se convierta precisamente en una aspiración legítima en este caso, del pueblo dominicano. Yo mismo albergo cierto temor por la vida
de López Obrador, porque como dar al traste con esa realidad tan sentida del pueblo mexicano, y también en el caso particular nuestro aquí en este país, solamente el saber de que desde fuera del poder él tenía la noción de que no era necesario endeudar el futuro de los mexicanos tanto como lo hicieron los pasados gobiernos, que a lo mejor no tenían la certeza ni el conocimiento de que podían dirigir el Estado mexicano y los recursos y las alternativas que tiene el Estado mexicano sin tener que endeudarse, pero también eliminar esta diferencia social y económica que hay en México, reducirla, algo que nosotros también aspiramos aquí, porque usted sabe que aquí es grado extremo. Aquí hay gente que hace 15 años, uno mismo compartía comida con ellos, un plato de comida de 50, 60 pesos, y uno lo compartía con ellos y te llamaban para que nos juntásemos en el lugar, en la fonda preferida por nosotros, y para que ellos iban a llegar ahí para que podamos hacer un serrucho y comprar una comida de 100 y no de 70 para compartirla, porque de 100 pesos es más comida que la de 70 en ese tiempo. Entonces, porque no había para comprar la comida de 70. Y hoy he conocido que tienen yates. Cada uno de sus hijos ya tiene casas y apartamentos a su nombre. Y apenas tienen 10 años. Ya están asignados. Están así que hay hasta testamentos hechos. Como no pueden ponerle a un menor de edad, ya hay un testamento, que esa casa es para fulano, ese apartamento es para fulano. Hace 15 años, una comida de 100 para 2 personas, les estoy hablando, amigos míos. Y ellos no deben ponerse guapos por eso, porque al fin y al cabo era la realidad. Hay testigos amplios, diversos. Y la señora que nos vendía la comida en la fonda está viva todavía, para que pueda desmentir. Sin embargo, tienen dinero hoy e influencia de poder que a mí no me pueden decir. Deben ocultármela, porque claro está, deben ocultármela, porque deben saber claramente de que eso no es bien habido. Pero así son las cosas y ellos se mantienen en su bocinaje porque para eso le pagan. Y entonces querer hacerle entender a la gente que le están hablando la verdad, que están siendo objetivos. No, usted lo contrataron para qué, para ocultar los mal hechos del gobierno, para justificarlo. Usted lo contrataron para eso. Y sencillo, usted está haciendo su trabajo, pero no venga a hablar, hacerle creer a la gente que usted no, bajo ninguna circunstancia. Entonces esa gente tiene la misión de todo aquello que brilla con valor, opacarlo, y que eso no sea alternativo. Yo también he aumentado mi lista. Yo hace mucho tiempo tengo una lista de gente que yo sigo, y en la misma medida que lo voy leyendo, porque cuando yo admiro a una gente, yo lo que hago lo posible es tratar de conocerlo a partir de las biografías y luego ahí de todo su accionar político y social. Entonces, dependiendo también de la forma en que actúa como gente, entonces yo lo admiro. Y también yo me he sumado a Andrés con esto que he visto. Y digo al pueblo mexicano que lo cuide, que es un valor, es una reserva no solamente de México, sino de todo el continente. Porque puede ser la guía para mucha gente que está incursionando en la actividad política y en lo social, o todas aquellas personas que tienen ciertas aspiraciones a entender que puede vivir en una sociedad y en un mundo diferente, que al fin y al cabo es lo que aspira todo el mundo cuando sabe que llega a la dirección máxima política de sus respectivos estados, gente que tiene la visión, como López Obrador, como Pepe Mujica, para ponerlo en la historia presente, en los momentos presentes que vive el mundo. Y yo también me sumo a eso. Y yo ahora estoy leyendo a Duterte,
Estoy leyendo mucho eso porque me está gustando lo de él. ¿Por qué me está gustando lo de él? Bueno, por lo de él, porque yo soy admirador del Che. Soy seguidor del Che. Y el Che lo que pasó fue que lo que había que hacer en Cuba, producto de la creación y la conformación de una nueva sociedad, el Che lo hizo en fila, en pelotón, pero Duterte lo hace individualmente. Todo aquel que se pasa, que yo quisiera que aquí viniera un Pepe López Obrador Duterte. ¿Entendiste esa trilogía? No. Pepe López Obrador Duterte. No, Pepe Duterte López Obrador. Yo quisiera eso para aquí, para la República Dominicana. Combinado, ahora que están los chinos aquí, con lo que es la cultura china del trabajo y la declaración de la corrupción como un delito penal, como un hecho penal. A mí me gustaría eso, porque ya como está llegando a la República Dominicana es increíble. Fíjense cómo hubo gente que objetó a José Alejandro Ayuso para el Tribunal Constitucional, y ahí antes de entrar al programa estuve leyendo todo aquello que salió del movimiento político que él hizo de respaldo a la candidatura de Danilo Medina ahora en el 16, y también la lista de los miembros que formaron parte de ese movimiento, en la cual de ellos pusieron 2 en el Tribunal Constitucional. Él, 2 más, y 1 que se cree que se le dio a la sociedad civil. Hay una de la sociedad civil ahí. Eso fue lo que lo cogí la mayoría y le dio a la sociedad civil. Eso fue lo que se dio ahí, para que ustedes vean. O sea, que esto no es... Yo no sé cómo hay gente que se presta a eso. Le están quitando la fe a mucha gente que quiere aspirar. Porque ¿cómo usted me va a decir a mí que esa gente que están ahí tienen más conocimiento profesional, ético y jurídico que Castillo Pantaleón, Ciprián, José Alejandro Vargas? Una joven excelente que nosotros vimos ahí. Apellido Tavares. Fue una exhibición que dio. Una exhibición. Y miembro del Tribunal Constitucional. Miembro del Tribunal Constitucional. Con vasta experiencia. Exacto. Y otros más. Sin embargo, entonces sacaron aquellos que todo el mundo sabe que hay que esperar. No generan confianza desde un principio. Hay que esperar. Pero esa es la política y esa es la República Dominicana. Eso hace que se siga perdiendo la fe, que todo el mundo sabe que va a los sitios con un proyecto y va con un plan y con una tarea específica para hacer lo que tiene que hacer. Eso es lamentable, pero nada, que se siga llenando la vejiga, que ella va a explotar, ella va a explotar. Y se va a mandar huyendo para la esquina, que yo sé que tenemos que juntarnos todos ahí. El poder es el poder, como dicen ellos. Pero nada, que siga para adelante. Mira, aliado, mi cuate, eso no tiene más. Con relación a lo que hablábamos, la preocupación de lo que puede resultar ser la presencia de un presidente de ese estilo, que tiene que ver exclusivamente con las demandas de la población, específicamente de la población joven, que es la que más está siendo afectada en Latinoamérica por el estilo de gobierno, de corrupción y de impunidad. Este estilo del nuevo presidente mexicano, que está llamando la atención en los jóvenes, en el mundo entero, y se enfoca en Latinoamérica. Fíjense que a López Obrador se le restringió el sistema de cable y de televisión, de prensa escrita, por parte de los empresarios que se oponían a su triunfo electoral en México, y quienes hicieron posible difundir
el pensamiento, las ideas de un gobierno encabezado por ANLO, como le colocaron, y si nuevo partido Morena, que es el Movimiento Nacional Republicano, o no me acuerdo el otro término. ¿Qué pasa con todo esto, con esta nueva imagen de este presidente? Bueno, ¿quiénes son los que han admirado al presidente, al nuevo presidente de México? La juventud. Tiene que llamar la atención y la preocupación a la vez, porque asimilando ciertas cosas de las que Hinchi dijo, con la llegada en 1959 de Fidel Castro al poder en Cuba, se desató una euforia de la juventud para cambiar los regímenes dictatoriales que imperaban en toda Latinoamérica. Y eso desató una forma de reacción, no solo de los jóvenes, sino también de otros sectores que entendían que los regímenes dictatoriales tenían que desaparecer, porque si no desaparecían, la población seguiría desapareciendo, porque los caudillos dictadores desaparecían a la misma población, especialmente a los jóvenes, y estos estaban indefensos, como lo están ahora. No es que queremos un régimen comunista, ni al estilo de Fidel, porque todo llena su época. Ahora las sociedades están demandando que las políticas de los gobiernos sean más equitativas y no sea tan excluyente como ha estado sucediendo en los últimos tiempos en toda Latinoamérica, incluyendo el mundo, Europa. Miren cómo está Francia, que no la puede controlar por las demandas de la población. Miren cómo está casualmente Nicaragua, que Ortega no se atreve a salir, sacar un pie de su casa. Miren la situación que está enfrentando por querer continuar Evo Morales en Bolivia, que no podemos decir que no ha sido un buen presidente, porque sería injusto decir que un presidente que encontró una deuda por encima del 50% y que hoy la tenga por debajo del 20%, hay que reconocer que es un gran presidente. Pero otros pueden continuar lo que él hizo. No tienen que perpetuarse como si fuera un dictador, un caudillo, y que solo Evo sea el único que contenga la vara mágica de mantener el país como está. No, lo que hay que construir justicia y conocimiento para aplicar la ley a la corrupción y a la impunidad. Eso es todo lo que se necesita en los pueblos. Jueces dispuestos a que la corrupción no tenga impunidad. Esa es la diferencia. No necesitamos hombres que permanezcan perpetuados en el poder, porque sin ellos no se haría posible continuar un país. No, necesitamos instituciones fuertes, honestas moralmente, pero sobre todo las instituciones no hablan, son las personas. Quienes manejan las instituciones son las personas. Entonces lo que se necesita no es justicia moralmente y dignamente buena, sino hombres y mujeres dignamente y moralmente buenos, apegados a las leyes. Pero mientras se maneje la elección de quienes deben ser los jueces o los garantes a impedir que los gobernantes permanezcan indefinidamente en los cargos, cuando usted elige justicia, que sobre todo piensa que la Constitución no es el instrumento adecuado de que todo ciudadano debe de respetar, entonces estaremos en conflictos más que delicados. Y digo esto porque hemos hecho un ejercicio y el problema serio de nuestro país, independientemente del aspecto político, que no descansa, es el aspecto económico.
generado por la corrupción de los políticos. Entonces, a eso se le añade también la alta tasa de corrupción de ciertos sectores privados y de los beneficios de exenciones que van a parar a los bolsillos de sectores privados, a la imposición económica de los gobiernos en términos de los impuestos y la falta de redistribución de esos impuestos en beneficio de la colectividad. Cuando usted observa, para que ustedes tengan una idea, los presupuestos tienen que ver con el nivel poblacional y deben de ir acorde su colocación para beneficio de quienes generan esos recursos, que es la misma población, que es la que paga impuestos para que los gobiernos tengan dónde invertirlo. Ahora, si esas inversiones del pago de esos impuestos no van a lo que la sociedad demanda, entonces el problema se convierte en mayúsculo. En 1950, la República Dominicana tenía una población de 2.352 millones de personas, unos 2.352.000 dominicanos. En ese entonces pudiéramos cuantificar que extranjeros a lo mejor tendríamos algunos 10.000. Yo pudiera poner hasta 20. Era lo más que podía existir. Estamos hablando de la era de Trujillo. El presupuesto de ese año, de 1950, era de apenas 72.668.000 pesos. En 1950 ya había desaparecido el dólar como moneda circulante en nuestro país y ya había entrado a circular el peso dominicano, que era a la par al dólar norteamericano, porque el país producía, y ya en 1950 la deuda de 11 millones que restaban a los norteamericanos que habían ocupado las aduanas para pagarse su dinero entre 1916 y 1924, entonces Trujillo ya había levantado el aparato productivo de este país y le había permitido invertir en el país y pagar la deuda por la producción específicamente de la caña de azúcar, del tabaco, el cacao y todo lo que producía en términos agrícolas muy rentable para el país. En 1960, un año antes de matar a Trujillo, el otro censo arrojó que teníamos una población de 3.231.000 dominicanos. A eso hay que incluir una proporción muy baja todavía de extranjeros. Y el presupuesto de Trujillo en esa época era de 147.000 millones de pesos para esa población. Había caos por la situación de ese año, de la muerte de la hermana Mirabal, la situación de que la OEA, después de eso, le había puesto un embargo al gobierno dominicano, habían demasiadas luchas internas en el país como consecuencia de la dictadura de Trujillo. 10 años después, en 1970, ya gobernando Balaguer en plena democracia, que fue a partir de julio de 1966 con la llegada de Balaguer, ya un doctor Joaquín Balaguer en el presupuesto y la población que existía en 1970 era de 4.422.000 dominicanos. Ahí había un poco más de extranjeros, pero controlado la migración haitiana, que sí eran parte de unos 20.000 braceros que venían a formar parte de la producción, recolecta y corte de caña, que venían documentados. Pero el presupuesto de 1970 era de 214.000 millones de pesos para 4.400.000 dominicanos. 10 años después, ya no Balaguer, el PRD en el gobierno, don Antonio, 1980, el censo arrojó que éramos 5 millones, casi 700.000 dominicanos. Como siempre, había producción de caña, había una proporción significativa de haitianos. Pero el presupuesto de 1980 era de 805 millones de pesos. Fíjense cómo se incrementa
en la medida que pasa una década. Pero en 1990, de nuevo Balaguer, el presidente de la República, el censo arrojó que éramos 7.169.000 dominicanos y el presupuesto era de 4.829 millones de pesos. Ya habíamos sobrepasado la barrera de los 1.000. Estábamos en los 4.000 para 1990, con una población de 7 millones. El doctor Balaguer era un hombre austero, era un presupuesto que lo manejaba, como se dice, en un cuaderno, conocedor de la administración pública, el doctor Balaguer, aún con deficiencia de ceguera, para 1990. El doctor Balaguer nunca se emprendió en hacer préstamos y endeudar a la República Dominicana, porque ese no era su estilo. Y todos sabemos que durante los 10 años el doctor Balaguer pudo invertir mucho dinero de ese presupuesto en inversiones públicas, porque ahí están sus obras. Y no endeudó el país. Para esa época, la deuda externa de la República Dominicana en dólares oscilaba en los 2.000 millones de dólares. En ese entonces. Para el año 2000, ya Balaguer fuera del poder, habiendo pasado 4 años en el primer gobierno del PLD, 96-2000, habiendo llegado a la presidencia Hipólito Mejía y el PRD, el presupuesto de ese año ascendió a 46.000 millones. Teníamos una población de 8.600.000 dominicanos, con un incremento mayor de extranjeros, porque ya no teníamos ingenio. Sin embargo, la afluencia de haitianos al país era mucho mayor, más lo que se habían quedado del corte de la caña. Ya teníamos otra demanda más, ya, aunque para los dominicanos éramos 8.600.000, habría que pensar que a lo mejor teníamos casi 400.000 extranjeros para ese entonces y éramos alrededor de 9 millones. Pero el presupuesto fue de 46.634 millones de pesos. Fíjense que del año 90 al año 2000 se incrementó 10 veces el presupuesto. Pues estamos hablando de 46.000 a 4.000. Se incrementó 10 veces. Para el año 2010, el censo arrojó que éramos 9.446.000 dominicanos. Pero ya en el año 2010, tendríamos que hablar que había casi 1 millón de haitianos en el país. Así como si nada para el año 2010, aunque muchos nos critican y dicen que era una exageración decir eso, pero está bien, vamos a poner 500.000. Pero el presupuesto del 2010 era de 379.000 millones de pesos. 8 años después, en el año 2018, la República Dominicana, y antes de entrar al 2018, es bueno recordar que para el año 2000 la deuda de la República Dominicana eran unos 3.600 millones de dólares. A la salida de Hipólito habían unos 6.900 millones, creo. A la salida de Leonel Fernández, que tuvo que ver con el 2010 hasta el 2012, había una deuda de unos 19.000 millones, me parece, gente, de deuda. Alrededor de unos 19.000 millones de pesos, de dólares. 8 años después, 2010, 2018, no hemos hecho censo. Y el censo que se toma como base es el del año 2010, con un cierto incremento imaginario de 1.43, porque la tasa de crecimiento poblacional supuestamente ha bajado enormemente, que era 2.4. La tasa de crecimiento de la República Dominicana durante esos 10 años, ahora ha descendido, pero ha crecido la de los extranjeros. Sí, exactamente. O sea, ha mermado las dominicanas, paren menos, pero las haitianas y las venezolanas y todas paren más. Entonces, República Dominicana
debe de andar por alrededor de unos 11 millones a esta fecha. Cuidado si más, dicen que son mucho más. Pero tenemos para el próximo año, tenemos 921 mil millones. Y este año se ejecutaron, porque falta un poco, 810 mil millones. La proporcionalidad entre 2010 y 2018 en cuanto al incremento del presupuesto es elevado. Es alrededor de casi 2.5 veces el monto del presupuesto del 2010 con relación al 2019. La deuda externa del 2010 al 2018 se ha incrementado en un 100%, gente. Y un poquito más. Sí, claro que sí. Del 2010 al 2018 tenemos un incremento de la deuda externa de más del 100%. Y tenemos un incremento del presupuesto de más de un 250% del 2010 al 2018. ¿Cómo puede ser? Porque esa es la relación que debemos de observar. Si usted ha incrementado el presupuesto en un 250% en 8 años, es de imaginarnos que las inversiones, que la deuda y todo tiene que estar por el suelo. Y que la economía dominicana, como dice el señor Albizu, Valdés Albizu, es la economía la sexta más sólida y que la redistribución de la sociedad dominicana tiene que ser de bonanza y no de la película. Sin embargo, observamos que al incrementar el presupuesto, que debe de generar beneficio extraordinario, porque son los impuestos los que se han aumentado, son los impuestos que pagamos del 2010 al 2018, estamos pagando el impuesto 2.5 veces mayor que en el 2010, gente, para poder tener un presupuesto de 921 mil millones para el año que viene. Entonces, ¿cómo podemos hacer una reforma fiscal a esta sociedad si en 8 años hemos podido lograr incrementar el presupuesto sin aumento y sin reforma de un 250%? Ahora, ¿qué se ha hecho con ese aumento? Bueno, usted lo ha incrementado un 250%, pero la deuda, el pago de los intereses de deuda y amortizaciones ha aumentado en más de un 100%. Y la tasa del dólar del año 2010 era de un 37%, 35% en el 2010. La tasa del dólar 8 años después es de 50.17. Estamos hablando de más de 15 puntos porcentuales por encima en apenas 8 años. Lo que significa que para generar un dólar, los dominicanos en el 2010 tenían que buscar 35 pesos. Hoy tienen que buscar 50.17. Entonces, la economía, en el incremento de presupuesto, en la tasa de crecimiento anual de 6.5, 6.3 y de que todos los meses la mide el gobernador del Banco Central, no coincide con la situación económica del pueblo dominicano. Tenemos una parálisis, tenemos problemas serios, no hay dinero para pagar todo lo que debemos. En el mes de diciembre es una norma que la tasa del dólar baja por la afluencia de muchos dólares de los dominicanos, no solo que mandan sus remesas, porque continúan igual, incluso la incrementan en el mes de diciembre, sino por los que vienen, que también la duplican. Si entraban 500 millones de dólares en diciembre,
por concepto de remesa, usted tiene que hablar de 1.000, porque se duplica. Y que sea en el mes de diciembre que la tasa del dólar sobrepasara la barrera de los 50. Hay problemas. Hay problemas serios. Y eso se va a reflejar en el año 2019 y peor aún en el 2020. Porque la tasa del dólar, su deslizamiento proyectado de 52.18 para finales del año 2019, creo que se va a adelantar prematuramente al ritmo que vamos. Porque conseguir un dólar en el mercado informal de divisa no son 50.17, son mucho más. Entonces, yo quiero pedirle a los aspirantes, a Leonel Fernández, al propio presidente que aspira de nuevo, porque no es un secreto, a Luis Abinader, economista, a Hipólito Mejía, a todos los que aspiran, a Ramfi Trujillo, a Minú, a Guillermo Moreno, a todos aquellos que han decidido aspirar. ¿Qué vamos a hacer con la economía dominicana que no sea mostrar la realidad que existe en el país? ¿Ustedes saben por qué digo esto? Porque la razón de Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia en México se basó en la corrupción, la impunidad y el desastre económico del país mexicano, donde él mostró, no como lo estoy haciendo yo, porque esto puede ser ampliado, cómo hubo bonanzas en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, y cómo pasó la deuda de 1.5 billones de dólares de México cuando llegó Fox a terminar con Peña Nieto en más de 10.000 billones de dólares. Y que él, al asumir la presidencia, acaba de decir que no habrá más impuestos, pero tampoco más deuda. Y que va a aumentar los salarios de los de abajo, reduciendo los de arriba. Y su ecuación económica le va a dar resultado. Y como hubo un grupo de bocinas en el país que han criticado y han puesto en duda el objetivo del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos económicos, y que se están resistiendo lo de arriba para que no le bajen el salario, el cual establece él que no debe de haber nadie que gane más que el presidente, y el presidente se bajó un 60%, y que en este país Valdés Albizu gana 3 veces lo que gana el presidente de la República, que el superintendente de seguro, el superintendente de banco, la vicegobernadora, el director del Banco Central, todos ganan más que el presidente de la República, el administrador del Banco de Reserva. Y cuando usted suma todo eso, se da cuenta que es un abuso, al igual como era en México. Y como va a dejar de ser. Y que con todo ese dinero de reducción, el presidente mexicano ha dicho que va a reducir arriba para aumentar abajo, a las Fuerzas Armadas, a los empleados públicos. Y que la gracia que tienen los beneficiarios de grandes pensiones, como es aquí, igualito, donde una vez hemos visto y chequen lo que han sido ministros de Hacienda, gobernador del Banco Central, director del Banco de Reserva, incluyendo a Mato Berrido, que gana por encima de 500,000 de pensión, ustedes se darán cuenta cómo es el derroche del dinero en las pensiones, mientras los miserables, y no de Víctor Hugo, de los empleados infelices que han generado todo ese dinero, ganan miseria de pensiones. Incluso hemos visto cómo los cañeros, después de 30 años, no se le puede dar una pensión
ni de 5,000 pesos. En México, dijo el presidente mexicano, que los últimos expresidentes, Zedillo, Calderón, Fox, el mismo Peña Nieto que está saliendo, Salinas, se le pagan 5 millones de pesos mexicanos mensualmente, 60 millones al año. Y que ya eso no lo va a aprobar, porque no es por ley. Entonces, si nosotros no podemos observar la similitud del pueblo mexicano, de los gobernantes y de su presupuesto, es muy parecida a la República Dominicana. El desastre económico es la distribución de un grupo pequeño en contra de un grupo mayor. Y yo creo que eso debe de cambiar, porque no puede ser que un país, su gobernador, el gobierno, saque al mundo a decir que somos la sexta mejor economía y la miseria de sus empleados ande galopante. No puede ser que las mismas empresas del Estado y las alcaldías, que son autónomas, semiautónomas, se roben el dinero en la tesorería de las pensiones de los empleados y que se adeude 263,000 millones del pago que le han quitado a los empleados y la parte que debe pagar la empresa a la TCS, y que eso pase desapercibido, que no haya nadie preso, porque eso es robo al dinero de los empleados, que mañana se pensionan y no encuentran pensión, y que sean las mismas instituciones del Estado que le roben a los empleados el dinero de su pensión, mientras ellos salen con pensión fabulosa. Búsquese la de Vicente Bengoa, búsquese la de Daniel Toribio, busque por qué el gobierno de Danilo canceló la pensión que se quería dar a Ivanhoe NG Cortina, que es la de casi 700,000. Busquen los pensionados de estos últimos años para que ustedes se den cuenta. Y busquen la de la gente humilde, que es la mayoría, que ha trabajado 30 hasta 40 años, 25 en el Estado y no tiene pensión porque se robaron el dinero de su pensión. Entonces, yo les voy a decir que el ejemplo de un presidente como el de México, tarde o temprano, su sombra trae a la República Dominicana la luz y apaga la luz, esa sombra de toda la corrupción que tenemos en el país. Seguir como vamos no es un presagio negativo que tengo, es la realidad que vamos a tener que vivir como le estuvo tocando vivir al México lindo.